Buenas tardes a todos, aunque ya los saludé uno por uno. Este, a mí me gustaría comenzar este tema con una frase, dos frases, que pertenecen al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento dice: los terrenales, terrenales son; los espirituales, espirituales son; los terrenales nada aprovechan del espíritu. Bueno, esto tiene que ver con el hecho de que los seres humanos no somos todos iguales. Hay seres que son terrenales, que también dicen las escrituras, la carne, carne es, y hay seres que son espirituales. Vamos a tomar los seres espirituales, como somos todos nosotros, que somos espíritu encarnado. Es decir, la manifestación de esa parte del espíritu que bajó a la tierra y se manifiesta para esta tercera dimensión en un cuerpo y un alma. Pero lo que somos en realidad es espíritu. Ahora, el gran problema es cómo se expresa ese ser espiritual en esta realidad material, formal, donde encuentra un vehículo que es el cuerpo y el alma con todas sus características para poder expresarse. Inmediatamente, como a nosotros no se nos enseñó que somos seres espirituales, todos los seres humanos creemos que somos seres materiales que sufrimos porque tenemos un alma que, que tiene como componente la mente, la emoción, la voluntad, y entonces funcionamos generalmente por el cerebro izquierdo, es decir, el cerebro de la razón. Nosotros estamos en un mundo donde se ha valorado la razón durante miles de años. Ya los griegos estaban valorando la parte de la razón humana. Ahora, el tema es, para llegar a lo que es la espiritualidad, es poder ingresar eh, el ser que somos, que es el ser espiritual, en este mundo. Y no podemos ser una cosa y no la otra. Vamos a llegar a la integración cuando nuestro cerebro, el derecho, es la intuición y es el que recibe todo lo que el ser nuestro yo superior, nos dice, se pueda integrar con la personalidad humana que está dado por la razón. Por lo tanto, la personalidad humana debe en un momento determinado, para poder asumir su ser espiritual, humillar esa razón. Debe humillar el ego que viene de la razón y de las limitaciones, porque todo el razonamiento humano es limitado. Y entonces, cuando vamos logrando eso, se va despertando una razón diferente, la razón cósmica, la razón de nuestro mundo real, porque ese es nuestro mundo real. Entonces empezamos a cambiar el pensamiento por un pensamiento y un sentir que está atado al corazón y que tiene características muy, muy, muy diferentes de la razón humana, porque la razón humana está totalmente ligada a las limitaciones, sea por la sociedad, por la creencia, por las creencias, por la forma
de ser, por la dominación que hay sobre la raza humana, de esos seres que ya hemos hablado, los Anunnakis, que son señores de la mente y que nos llevan a una idea totalmente contraria a lo que somos. Entonces, no hay camino espiritual sin experiencia espiritual. No existe el camino espiritual de los libros, no existe el camino espiritual de el recitado de mantras ni de mandatos. El camino espiritual es un camino propio de cada uno, de poder llegar a través de la meditación a su yo superior, hacer toda una experiencia, encontrarse con todo lo que nos puede proponer un viaje que le llaman astral, pero en realidad es más que astral, donde podemos ir encontrando y con la ayuda de nuestro razonamiento ir observando y ir armando un puzzle hasta poder entender qué somos. A veces nos podemos hasta visualizar como los seres que somos fuera de la forma. El tema es que a nosotros la forma la buscamos en todo momento. Cuando vamos a meditación queremos estar en el mundo de la forma y ver, pero no todo se puede ver, porque somos algo más, más fluido, somos conciencia, somos una conciencia y la conciencia no tiene magnitud. Podría, cuando uno está viajando en una meditación, pareciera que se convierte en un ojo. Puede ver a lo mejor un paisaje o alguna situación, puede llegar, puede viajar en el tiempo, puede regresar a tiempos pasados y uno no tiene imagen de su cuerpo, porque no es un cuerpo, es una conciencia. Entonces, la espiritualidad es el poder conectar con ese ser que somos. Ese ser que somos, que a veces también lo dividimos y pensamos que existen otros seres espirituales, pero la verdad es que somos uno con ellos y con quien estamos divididos es con el ser humano. Entonces, espiritualidad es poder llegar a sentir como siente un ser espiritual y traerlo a la materia y a nuestra vida diaria. Entonces va a suceder que todos los problemas que tenemos comienzan a tener otra interpretación, una interpretación muy diferente. Ya no vamos a ser personas que continuamente culpamos o nos culpamos, que lloramos por todas las cosas que nos pasan, y decimos nos pasan. Vamos a tener una visión totalmente diferente. Ahora, el ser, para hacer nacer, no nacer, pero revelar nuestro ser espiritual, también hay un componente muy importante que es la conjunción, la reunión de lo masculino y lo femenino. Porque tenemos incluso en el cerebro una parte femenina y una masculina. Y para poder llegar a la espiritualidad tiene que estar unificado. Porque eso es lo que nos va a dar, nos va a sacar de la separatidad y nos va a dar la idea de la unidad total. Por eso es que no podemos tener un ser, no podemos ser un ser que creemos que estamos en plenitud de la espiritualidad si estamos
llorando todo el tiempo por cuestiones que hacen a nuestra vida cotidiana. Nuestra vida cotidiana existe, nos hace sufrir, pero nos va a hacer sufrir muchísimo menos cuando podemos entenderlos bajo otros canales, cuando podamos saber que la persona que aparentemente nos dañó, en realidad está hablando más de uno que de esa persona, porque es nuestro ego y nuestra emoción la que está golpeada, y es una emoción humana. En la espiritualidad existe una emoción, y es una emoción que se le podría llamar crística. Es algo totalmente distinto, pero todo esto es un camino y es un trabajo muy intenso que cada uno tiene que ir haciendo, donde la meditación no puede estar de ninguna manera eh, pactada para el fin de semana o cuando tenga tiempo. Hay que acostumbrarse a que la meditación se puede dar durante todo el día, estemos trabajando, estemos con la familia, estemos paseando, porque siempre hay señales y cosas que nos llevan, nos remontan a ese estado espiritual. En la Tierra, que estamos viviendo en una tercera dimensión, se trata de espiritualizar la materia. Y la materia no es solamente lo que tocamos. La materia son nuestros pensamientos, la materia es nuestra razón, la materia es lo que sentimos, la materia es nuestra vida. Pero si esa vida se espiritualiza, entonces sí, estamos en unión con nuestro yo superior y pasamos a funcionar como la persona espiritual que somos. De ninguna manera la persona espiritual tiene que estar fuera de la realidad. Eso, eso es cuando no se entienden las cosas o cuando hay un escapismo de esta realidad. Nosotros debemos tener profundo sentido de la realidad que estamos viviendo, en lo político, en lo económico, en todo. Pero la forma en que vamos a ver eso es totalmente distinta. La podemos transferir, por un lado, a nivel humano, ver qué es lo que está pasando, pero a nivel espiritual lo vamos a entender distinto. Y así, cuestiones muy graves como las guerras, las vamos a entender de otra manera. Ya no vamos a ver y a sentir que tenemos que tomar partido para convertirnos en lo mismo que estamos combatiendo, sino que vamos a entenderlos desde otro ángulo, con una visión completamente distinta. Ahora, el llegar a un estado de espiritualidad es el salvoconducto que tenemos para salir de esta cárcel que es la Tierra. Y es la revelación de lo que realmente somos. Somos seres espirituales en cuerpo material, porque necesita ese ser espiritual tener presencia en la Tierra, es que tiene que tomar un cuerpo material porque vivimos en el mundo de la forma. Pero tenemos que ir al mundo de la esencia. Entonces, una persona, cuando está en un camino realmente espiritual, cuando ve a otra persona, ya no ve esa materia, ve esa vibración. De la vibración de esa, y así es como muchas personas en este momento nos estamos encontrando absolutamente por vibración. No es necesario saber en qué trabaja, cuándo nació, dónde vive, no es necesario para conocer realmente a la otra persona. La espiritualidad es lo que nos lleva a salir de esta cárcel y es nuestra obligación como seres espirituales el elaborarla. Ahora, en las redes
hay mucho que se llama falsa espiritualidad. Y la falsa espiritualidad es creer que se es espiritual porque se pasa Reiki, o porque se leen cosas lindas, o porque se ha tenido alguna visión de los ángeles, o porque se sabe angiología. Pueden ser herramientas que nos pueden ayudar, pero el trabajo es personal y creativo de cada uno. Cada uno debe encontrarse con uno mismo, con el yo superior. Y ese yo inferior que tenemos, que es nuestra personalidad humana, verdaderamente hasta que no se humille ante el ser superior, hasta que no le dé cabida a que ese ser superior es lo que debe realmente prevalecer, se establecerá una especie de batalla entre uno y otro. Y es cuando todavía se está en el medio. ¿Qué elijo? ¿Elijo ser un ser espiritual o elijo ser una persona humana que no tiene en cuenta la espiritualidad? Entonces hay un salto que debemos dar en nosotros mismos para transitando caminos que son muy, no lo diría, son muy sorpresivos, porque de pronto nos encontramos con cosas que nuestra persona humana no puede comprenderlo, y bueno, nos tenemos que detener a comprenderlo. Por lo tanto, necesita de valentía y de osadía, y de poder ver las cosas y meditarlas. Las cosas no se piensan, lo que nos llega podemos verlo claramente en meditación. Cuando hay algo que todavía no está claro, vamos a una meditación y nos llega la respuesta. Entonces, nuestra vida debe ser espiritualizada en su vida diaria. Y así vamos a terminar con todos los dolores, sufrimientos de este mundo que nos oprime y nos tiene en una cárcel donde nos propone que suframos, ya lo hemos hablado, para alimento de aquellos que son los captores de la humanidad. No sé si me pude explicar bien, pero bueno, espiritualidad es eso, es desarrollar nuestro ser espiritual por encima de nuestra persona humana y a la vez uniéndola con nuestra persona humana. Cuando el yo inferior se humilla ante el yo superior y le da cabida, también lo va a integrar. Y al integrarlo, vamos a estar funcionando como en la verdadera espiritualidad. Pero no es espiritualidad una búsqueda continua en los libros, en los cursos, en todo aquello que nos habla de espiritualidad. Espiritualidad no es hablar, y además tiene como componente fundamental, pero fundamental, el amor, porque el encuentro con uno mismo es lo que va a hacer que nos amemos, que el reconocer nuestro yo superior desarrolla el amor en nosotros, y ese amor tiene que estar dado exclusivamente para todos en igual medida, y vamos a comprender a través de la unión de lo masculino y femenino el amor verdadero, no el amor de teatro de nuestra sociedad. Entonces, espiritualidad es funcionar en amor, es el amor, es llevar a todos los demás, ser un faro de luz que va a iluminar ciudades enteras, va a transformar a los demás, un ser espiritual
tiene esa función. Mm, donde, donde, donde mira, digamos, donde irradia, cambia, abre corazones, hace que el mundo empiece a despertar. Entonces, podemos decir que somos uno cuando nos podemos integrar con el ser superior que está unido a todo el universo. Entonces ahí ya no es el ser, y todo el universo incluye planetas, animales, plantas, todo. Y ahí somos uno, porque somos una cadena continua. No hay nada que se pueda mover en el universo eh, cuando, sin que otra cosa se mueva. Entonces desarrollemos, eh, revelemos el ser que somos. Somos seres espirituales manifestados en materia para poder estar en la Tierra. En otro planeta estaremos en otra materia, vaya a saber cuál, pero